Sí, como les decía, ya llegamos a la penúltima clase. El próximo domingo vamos a terminar las doctrinas de la gracia y hemos estado viendo, hace 2 semanas comenzamos con la doctrina de la gracia preservadora y vimos cómo el Señor, por medio de sus promesas, ha prometido preservarnos, llevarnos hasta la salvación. Esta doctrina dice a gritos que el creyente verdadero no pierde su salvación. Es imposible. Incluso vimos algunos argumentos, ¿verdad? Algunos argumentos, pero me quedé con algunos que quería compartir con ustedes y no pude compartirlos por falta de tiempo. Así que voy a compartir hoy, ese es el plan del día de hoy, en el estudio del día de hoy. Voy a compartir un versículo que habla de un argumento robusto en contra de la idea de que se puede perder la salvación. Este argumento va a mostrarnos qué tan segura es la salvación del creyente. Y el tiempo siempre está en contra de nosotros. Voy a tocar otros dos, vamos a estudiar otros dos versículos donde aparentemente el autor nos está diciendo que nuestra salvación peligra en alguna manera, que nos da incertidumbre incluso acerca de la salvación. Entonces, un estudio de las doctrinas de la gracia y especialmente de la gracia preservadora no sería justo si no entendemos y aceptamos que hay versículos que pareciera que nos dicen que podemos perder la salvación. Entonces, esto como es un estudio, hermanos, tomen cuantas notas puedan porque esto es como una escuela, y bueno, es escuela dominical, donde ustedes van a aprender cómo ustedes mismos pueden pueden estudiar la Biblia. Porque ustedes son creyentes, cuentan con el Espíritu Santo de Dios en ustedes. Entonces, con un poquito de práctica y saber cómo pueden, por sí mismos, pueden ver qué es lo que dice Dios en las Escrituras. Así que vayan a su Biblia, vamos a comenzar en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Y ahí voy a hablar del argumento robusto acerca de la gracia preservadora de Dios. La gracia preservadora de Dios. Estamos viendo ahorita que Dios preserva a los suyos. Este es uno de los pasajes que no me dio tiempo a mencionar la semana pasada. Y me gustaría que estuvieran sus ojos en el texto. En el texto. Yo en sí no tengo nada que decirles acerca de esto, pero el texto bíblico que tienen enfrente de ustedes tiene todo que decirles. Y ahí está la clave. Y lo que quiero que vea es el argumento que en este caso Pedro está haciendo. Es Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice así. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, subraya esa palabra, afirmará, fortalecerá y establecerá. 4 acciones que está mencionando ahí Pedro. El contexto de la carta de Pedro es un contexto donde estaban siendo perseguidos este grupo de cristianos, seguramente judíos, estaban siendo perseguidos muy seguramente por Nerón. Entonces, Pedro les escribe con la intención de alentarlos, de animarlos. Vea cómo comienza el versículo, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo. O sea que está explícito que hay sufrimiento a la congregación a la que él se dirige. Hay sufrimiento. Y estas palabras él se las escribe para que ellos sean animados, sean animados, encuentren esperanza verdadera. ¿Ok? Y escuche, dice, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Okay? Entonces, estos hermanos son promesas de Dios. Son promesas de Dios y eso es lo que les voy a demostrar el día de hoy. Que nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá.
no es un deseo. Hay una diferencia entre un deseo del autor bíblico y hay una diferencia cuando es una promesa. ¿Okay? Un deseo lo vamos a ver ahorita más adelante, pero voy a entrar en datos técnicos que nos van a servir para entender esto. ¿Okay? En el griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, los verbos están divididos en dos categorías, hermanos. Dos categorías, los verbos en griego. ¿Okay? Hay un modo indicativo, así se llama, modo indicativo, y estos indican, hay un modo indicativo y otros que indican, potencialidad. Hay un modo indicativo y otros que indican potencialidad. Por ejemplo, también está el modo subjuntivo, el modo imperativo y el modo optativo. Esos son modos que implican potencialidad. No que las cosas se van a llevar a cabo, pero que potencialmente lo que está diciendo el autor puede llevarse a cabo. Depende de muchas cosas. Y esencialmente depende de la reacción de la audiencia. Ese es el modo de potencialidad. Pero está el modo indicativo. Y estas cuatro acciones, este es el punto, estas cuatro acciones que acabamos de ver aquí en el versículo 10, que nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá, son verbos. Y esos verbos están en modo indicativo. En modo indicativo, indicando, quiere decir, no están en modo de potencialidad, sino en modo indicativo, es decir, que van a suceder. Van a suceder. No es un deseo. El autor no les está diciendo, oh, deseo que el Señor haga esto contigo. No, el autor está diciendo, esto es lo que el Señor va a hacer contigo. ¿Okay? Si fuera a manera de deseo, se vería más o menos como que el Señor te fortalezca. Diría más o menos, ¿suena familiar ese lenguaje? Porque lo hemos leído en las Escrituras. ¿Verdad? Que el Señor te fortalezca. De hecho se llama yusivo porque es como un deseo. El autor tiene ese deseo, pero no está diciendo que eso va a suceder. Esto es lo contrario, hermanos. Y esa es la fuerza del pasaje. El pasaje está diciendo, son cuatro verbos que están en tiempo futuro, modo indicativo, es decir, que ciertamente ocurrirán estas cuatro acciones en el futuro. A esto nosotros le llamamos promesa. Esta es una promesa de Dios. Dios está prometiendo, escucha lo que está prometiendo el Señor, que el creyente será perfeccionado, será afirmado, será fortalecido y va a ser establecido. Ahora, hermano, ¿cómo pudieran llevarse a cabo estas promesas de Dios? Dios está prometiendo esto. Esto no es un deseo del autor. Gramaticalmente no, es una promesa. ¿Cómo pudiera llevarse a cabo esta promesa si el creyente se pierde? No pudiera llevarse a cabo esta promesa, ¿verdad? Entonces, el punto es, hermanos, que nuestro Dios es un Dios inmutable. Ese es uno de sus atributos. Él no cambia. Él no nos da una promesa y luego nos dice, pues es que no había tomado en cuenta que ustedes pueden perder salvación. No, en lo absoluto. Dios, nuestro Dios, es el único Dios, es el Dios verdadero, es inmutable. Él no cambia, no cambia. Es decir, que Él sabe, Él puede hacer esta promesa, hermanos, porque Él sabe que el creyente verdadero no puede ser perdido, no se puede perder. No se puede perder, porque es Él quien se encarga. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas? Que las ovejas están en la mano de Cristo y que el Señor, como que, no es que no dice eso la Escritura, pero dice, ustedes están en mis manos y tampoco de las manos del Señor, de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Es como que estuvieran envueltas los creyentes en la mano de Cristo y en la mano del Padre. ¿Okay? Eso es seguridad.
Eso es seguridad. Por eso Él puede hacer esta promesa. ¿Ok? Ese es un estudio bíblico, se pueden hacer preguntas. Dios ha prometido, hermanos, a los creyentes que seremos establecidos, fortalecidos, afirmados, confirmados. Y eso es una seguridad, eso debería darnos seguridad a nosotros como creyentes. El pensar en estas promesas del Señor para nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hice un buen trabajo o están dormidos? Ok, perfecto. Entonces, eso fue parte del pasaje que había querido compartir con ustedes la semana pasada. Ahora vamos a entrar a los pasajes difíciles, a los que todos a lo mejor ustedes tienen duda, pues que yo sé que por ahí he leído que hay algún pasaje por ahí que me parece insinuar o me insinúa que puedo perder la salvación. Y hay muchos, hermanos, pero no puedo, por tiempo no puedo, así que escogí algunos. ¿Ok? Vamos a Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13 es una parábola que todos conocemos. La parábola del sembrador. Dentro de las categorías, hermanos, de los versículos difíciles, está una categoría que pareciera que nos indica, versículos que parecieran que nos indican que uno puede caer de la gracia. Que uno puede caer de la gracia, que de repente sí viniste a Cristo, pero después te perdiste. ¿Verdad? Sí fuiste cristiano, pero después ya no fuiste cristiano. Eso no existe. Eso es una construcción que nosotros hemos hecho, porque en la Biblia usted no va a encontrar algo así. Pero hay versículos que parecieran sugerir eso, pero vamos a analizarlos. Y este es uno de estos, la parábola del sembrador, Mateo 13 del 1 al 9. Así que vamos a leerla. Y luego vamos a leer del versículo 18 al 23. El Señor da esta parábola y luego explica Él la parábola. Que bueno, yo no la tengo que explicar, Él la va a explicar. ¿Ok? Y la explicación está del 18 al 23, pero del 1 al 9, Él enseña esta parábola. Dice, en ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Alguien sabe? Es, 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 una, es una historia que está apuntando hacia una verdad. Eso es lo que es. Puede ser ficticia en algunos casos, puede ser ficticia, ¿ok? Ah, ¿Perdón? Puede ser sí, con el fin de apuntar hacia una verdad, exactamente. No tiene que ser necesariamente verdad. Ujú. Ok, entonces dice que les habló muchas cosas en parábolas. También las parábolas, hermanos, tienen esta peculiaridad de esconder verdades. Ujú. De esconder verdades. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Cristo quería esconder? Y eso es otro tema que vamos a platicar en otro día, pero sepa que una de las peculiaridades de la parábola es esconder verdades. Y ustedes se van a dar cuenta porque vean cómo Cristo habla esta parábola a todos, pero se las explica solo a los discípulos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Cristo hizo eso? Y no tengo el tiempo, no es el tópico ahorita, pero los dejo picados, como decimos en Guatemala, con la curiosidad, ¿ok? Pero seguramente un día vamos a hablar acerca de eso, ¿ok? Ok, entonces estamos aquí en versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron.
La otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas al 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones, ¿ok?, acerca de esta parábola. Hay un sembrador. ¿Verdad? En la parábola hay un sembrador. Este sembrador es el predicador o el pastor o incluso ustedes cuando están compartiendo o predicando el evangelio, porque la semilla es la palabra de Dios y es semilla buena. El problema, como vamos a ver, no está en la semilla, va a estar en la tierra. Ahí está el problema. La semilla es la palabra de Dios y esa es buena. Y hay 4 tipos de tierras. 4 tipos de tierras que representan a la humanidad. ¿Okay? Está la tierra del camino. Esa es una tierra dura. Pues como está en el camino, la gente transita por ahí. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno transita mucho por un pedazo de tierra? Se hace duro, se compacta, se va compactando, ¿sí? Al pisarla, si usted se da cuenta en los caminos, en las montañas, si alguno ha ido a hiking, se da cuenta que están bien marcados los caminos porque ahí la gente pasa todo el tiempo. Entonces se apelmaza, se compacta, ¿ok? Esa es la figura aquí, ¿ok? Y está la segunda tipo de tierra, que es la tierra de los pedregales y la tierra de los espinos. Estas 3 tierras o personas tienen algunas características. Recibieron la palabra con cierto grado de adversidad, pero esa adversidad fue en sí mismos, y no produjeron fruto. Ninguna de ellas produjo fruto. Eso es clave, hermanos. Esas 2 cosas son claves para poderlo entender. Y la cuarta es la tierra buena o la buena tierra. ¿Okay? Esta también recibió la palabra, o sea, la semilla, y dio fruto. En diferentes proporciones. ¿Ok? Y ahora viene Cristo y explica esta parábola. Estamos en Mateo 13, 18 al 23. Escuche cómo comienza. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A eso es a lo que me refería, que él dijo esta parábola a toda la multitud, pero vosotros son sus discípulos. A ellos les explicó la parábola. La gente se debe haber quedado, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso? Versículo 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, eso es clave. Mire lo que está diciendo el Señor. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene, arrebata y la arrebata y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Okay? Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Esa palabra es clave, en sí mismo. O sea que lo malo no radica en la semilla, radica en la tierra, o sea, en la persona. ¿Okay? Sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. La palabra clave aquí es sin fruto. ¿Okay? Versículo 23. Pero aquel, esta es la diferencia, vea el contraste, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Sí ve la diferencia, el contraste de este versículo 23 al versículo 19, donde dice que no la entiende, pero
esta buena tierra sí le entiende la palabra. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro 60 y otro al 30. Ok, observaciones. Vamos a hacer observaciones. La tierra que cayó en el camino es la tierra dura del versículo 19. Vamos a estar haciendo observaciones de esta sección, del 18 al 23. Él dice que escuchó la palabra y no la entendió. No la entendió. Hermanos, esto apunta al estado original de muerte espiritual del hombre. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Este versículo está apuntando a que la condición del hombre, y para nosotros ya es familiar, porque hemos estudiado la depravación total del hombre. Y sabemos que estábamos ciegos espirituales, sordos espirituales, no había un entendimiento. Para nosotros esto ya tiene sentido. Oh, claro, está hablando de la incapacidad del hombre. No lo entendió. Okay. La tierra de los pedregales, de los versículos 20 al 21, ellos escucharon la palabra, acuérdense, estamos haciendo observaciones, pero dice, no tiene raíz en sí mismo y su gozo es temporal. Esto apunta una vez más a la condición original del hombre, que es estado de muerte espiritual. Esto quiere decir que si algo no tiene raíz, ¿qué pasa? Si se muere, o sea, la imagen aquí es que está muerto. Esto apunta a la condición espiritual del hombre, muerte espiritual. ¿Qué puedes verle? Esto es enfático. El Señor Jesús está siendo enfático. Esta es la condición, esta es la condición, esta es la condición. Muerte espiritual es la condición. Por consecuencia, tropieza y cae cuando la persecución llega. 3, la tierra de espinos del versículo 22. También escuchó la palabra, pero a causa de las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, no dio fruto, no da fruto. Esto apunta también al estado del hombre, que es muerte espiritual. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Ustedes alguna vez han visto fruta o fruto o uvas en unos espinos? No. ¿O higos de los abrojos? El argumento aquí de Jesús en Mateo 6:16 es que el creyente verdadero va a dar fruto. Va a dar fruto porque ya está vivo espiritualmente. ¿Okay? Hasta aquí pareciera que estos 3 ejemplos anteriores apuntan a la posibilidad de perder la salvación, pues ellos recibieron la palabra, pero después apostataron y se apartaron por diversos motivos. Pero creo que la explicación que Jesús con respecto a las 4 tierras nos aclara el asunto, ¿verdad? Porque cualquiera puede argumentar, hermanos, que, si ves, ellos recibieron la palabra, fueron cristianos, pero luego se perdieron. ¿Cuántos han escuchado ese argumento? Yo lo he escuchado muchas veces. Incluso, no solo el argumento, la predicación. Hermano, ponte firme porque puedes perderte. Mira, estos hermanos recibieron la palabra, pero no es lo que el texto está diciendo. No es lo que el texto está diciendo. El único que realmente fue convertido, ¿quién fue? El cuarto, la tierra buena. Y vamos a ver en un momento que, hermanos, la tierra no era buena en sí misma. Nosotros sabemos eso. Esta tierra era tan mala, o este hombre era tan malo como el resto de los demás. ¿Quién es el que prepara el corazón del hombre? Sí, por medio de la regeneración. Él transforma, él trabaja. Los que trabajan en el campo saben que ustedes tienen que trabajar la tierra antes de sembrar, ¿verdad? La regeneración, podemos decir que es ese trabajo que el Señor hace. Transforma, quita el corazón de piedra que el mensaje que envía es que es duro, que rebota la palabra del Señor, ¿no? Y nos da un corazón de carne.
O sea, la imagen ahí es que uno es sensible, listo para absorber la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó al de la tierra número 3. No es que fuera buena en sí mismo, no tiene ningún mérito propio, como ni tú y yo tenemos mérito propio. Todo es trabajo del Señor. ¿Ok? Preguntas, hermanos. Sí, sí puede haber. Creo que hay muchas advertencias. Incluso dentro del contexto contexto inmediato de Mateo 13, vemos otras parábolas. Por ejemplo, está la parábola seguida de esta, en el del 24, está la parábola del trigo y la cizaña, que lo que está enseñando es que están dos juntos dentro de la iglesia, unos son creyentes y otros no. Entonces sí es posible. Es más, hermanos, es posible que dentro de este grupo existan personas que profesan ser creyentes, pero no hay fruto, no hay evidencia. Entonces, parte de mi exhortación es esa. Y parte de yo no solo quiero enseñarles para que tengan un conocimiento, ¿verdad? No, mi intención es que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de esto. Cada uno de nosotros. El número 3 debe estar muy de tanta tribulación. No deja ver por claridad. Sí, ahora, si usted se da cuenta en el pasaje, los tres tienen diferentes problemas. Nosotros como creyentes vamos a tener problemas y tribulaciones, definitivamente. Pero lo que va a mostrar, lo que va a dar evidencia de que realmente somos creyentes es que a pesar de las tribulaciones, en medio de las tribulaciones, nosotros respondamos como creyentes en obediencia al Señor y fe. Y que demos fruto. Note al final del versículo, vaya atrás ahí conmigo. Quiero que le ponga atención. En el versículo 23, Mateo 13, 23, dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. La primera cosa que nosotros tenemos que saber es que no es que tienes que tener un entendimiento instantáneo, porque ninguno lo tenemos. Estamos aprendiendo. Yo todas las semanas estudio, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos esto. ¿Estoy buscando entender la palabra de Dios? Esa es una buena evidencia. Estoy buscando entender la palabra de Dios. Estoy haciendo las preguntas que tengo que hacer. Estoy tomando el tiempo para leer la Biblia. Estoy buscando algunos recursos, porque el creyente verdadero busca entender la palabra de Dios. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia. La segunda evidencia está ahí, después de eso. Y sí da fruto y produce. Si cada uno de los que estamos aquí, hermanos, decimos ser creyentes, tenemos que dar fruto. Esa es la evidencia. ¿Cómo saben ustedes si Alex Barrientos es creyente? No por lo que digo, no por cómo me veo, es el fruto. El fruto es la evidencia. Y no, vea, el detalle, no está pidiendo un fruto perfecto. Dice, unos al 100 por uno, hay unos que son hermanos que han crecido mucho en la fe, ¿verdad? Que ya son maduros en la fe y son más obedientes al Señor. Gloria a Dios por ellos. Pero vemos otros que estamos en el proceso, si se da cuenta. Cada uno de ellos, de la tierra buena, produjo frutos en diferentes niveles. Hermano, pedirte fruto perfecto sería antibíblico. No puedo pedirte fruto perfecto, pero sabes que sí puedo pedirte, animarte a que des fruto. Fruto.
Que no seas el mismo que fuiste ayer. Que hoy te parezcas más a Cristo de lo que te pareciste ayer. Que en tu corazón haya un deseo de pecar menos y de amar la justicia más. Que haya un deseo genuino, pero genuino en tu corazón, de aborrecer el pecado, de querer obedecer al Señor. Ese es fruto, hermanos. Eso es fruto. Eso da evidencia de que eres un verdadero creyente. En medio, más aún en medio de las tribulaciones. Ese es el mensaje de la parábola, que el Señor está diciéndonos que estos tres primeros nunca fueron creyentes. Y esos son los que pueden estar en medio de nosotros. Y muchos conocemos a personas así, que por un tiempo, meses o tal vez años, recibieron la palabra con gozo, con emoción, y hoy no quieren nada con la iglesia de Cristo. Está hablando de ellos. Está hablando de ellos. No quieren, no dan fruto, viven para sí mismos. Hermanos, casi que cuando leo esto, inmediatamente vienen nombres a mi mente porque los identifica. Sé de hombres que oramos juntos, que estuvimos conviviendo juntos en estudios bíblicos, que hoy no están en la iglesia por amor al dinero. Por amor al dinero. Lo sé, ninguno me lo ha contado. Eso es una realidad. Cuando leo esto digo, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, estos nunca fueron salvos, ese es el punto. Estas tres tierras, ninguno de ellos fue salvo, porque no dio evidencias, no entendieron la palabra y no dieron fruto. Y esto nos lleva también a pensar en la perseverancia de los santos, que es lo que voy a hablar el próximo domingo. La perseverancia de los santos. Los creyentes verdaderos perseveran hasta el final. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El que persevere hasta el final, ese será salvo. No está diciendo que, ya sabemos, tengo que repetirlo muchas veces porque nuestra mente nos juega juegos. No nos está diciendo que las obras que hacemos nos salvan. No, las obras no son la fuente de nuestra salvación. Cristo es la fuente de nuestra salvación. Las obras es la evidencia. La perseverancia es la evidencia de que realmente el Señor obró una regeneración en ti. El fruto, exactamente. Okay. Entonces, el verdadero creyente persevera, persevera. Yo solo sabré si ustedes son verdaderos, y creo que lo he dicho un par de veces, si ustedes son verdaderos creyentes, cuando estén ustedes en su lecho de muerte y sigan profesando a Cristo con todo su corazón. Y sigan obedeciendo al Señor, incluso en su lecho de muerte. Sabré que son verdaderos creyentes. Eso es perseverar hasta el final. Eso es perseverar hasta el final. Ok. Ok. Preguntas. ¿Y qué hay de hacer esto? Que al final se doblegaron a la palabra de Dios, Ujú. al de la vida, ¿no? Se doblegaron, quiere decir que se sometieron a Dios. Pues qué bueno, gloria a Dios. Son salvos. Sí, claro que sí. Ujú. Solo el creyente puede someterse a la voluntad de Dios. Esos son uno de los principios de consejería. Ah, algunas personas me han pedido que les dé consejería, pero no son creyentes. No puedo darles consejería, porque la consejería bíblica es haz lo que Dios dice. ¿Y cómo le voy a decir a un incrédulo que haga lo que Dios dice? No se puede. Va a decir, no, no lo va a hacer. Antes de darle consejería, mejor le predico el evangelio. Exacto. Entonces, si alguien, la característica del creyente o otra evidencia del creyente es que el creyente obedece la palabra de Dios. La obedece. Ujú. Y si esa persona que usted menciona al final de su vida comienza a someter su vida a Cristo, es evidencia de que el Señor le ha salvado. Ujú, ujú. Ok, hermanos. Vamos a tocar en los minutos que nos quedan un pasaje más. Un pasaje más. Hebreos 6. Hebreos 6, 4 al 6.
Este pasaje también sugiere incertidumbre. Yo me acuerdo cuando leí esos pasajes, hermanos, yo temblaba literalmente, se me hacía un nudo en el estómago y vivía tan inseguro y no había ninguno que pudiera explicármelo. Y yo realmente no, sí, no tenía la capacidad en mí de poderlo entender, les soy honesto, no tenía la capacidad. Pero algo que quiero que ustedes aprendan hoy para el resto de sus vidas es esto. Hermanos, el contexto siempre es importante. El contexto. ¿De qué está hablando el autor? No podemos sacar solo un pedacito porque yo puedo, especialmente para aquellos que son muy elocuentes y hábiles para hablar, si sacan un pasaje de estos, te pueden decir que pierdes tu salvación y tú sales creyendo que puedes perder tu salvación porque te lo dijo de una manera tan convincente, pero estaba convincentemente equivocado. Sí, porque no consideró el contexto. O sea, no tratamos, créanme, yo estoy tratando de ser elocuente, sí, es cierto, la elocuencia es buena, pero no sería buena si no considero el contexto del texto. No, sería inservible, ¿ok? Háganlo ustedes también. Cuando estudien la Biblia y se enfoquen en un pasaje, antes de llegar a una conclusión, vean de qué está hablando el autor y tendrán una mejor comprensión del texto. Vamos a leer Hebreos 6, 4 al 6. Esto a mí me daba pavor antes. Pavor. No sé si a usted. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen a la ignominia pública. ¡Wow! ¿Cuántos mensajes no escuché acerca de esto que el creyente puede perder su salvación? Y yo salía temblando y más vale que camine recto. Hermanos, claro, yo quiero que caminen en la palabra del Señor, claro que sí. No estoy animándolos a que hagan lo contrario, no estoy animándolos a pecar. Espero que me puedan entender eso. Pero, ¿de qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando el autor? Y en estos pasajes, el autor pareciera, denme un segundo, pareciera estar diciéndonos que el creyente puede perder su salvación. Pero ¿saben cuál es la razón de la carta de Hebreos? ¿Alguien la sabe? Exactamente, exactamente, un grupo muy probable de judíos y solo judíos, y lo sabemos por todas las por el lenguaje que utiliza el autor de Hebreos. Por eso se llama Hebreos, porque habla mucho acerca de los sacrificios y no los explica en detalle, sino da por entendido que su audiencia los entiende. Entonces, lo más seguro es que era un grupo de cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y muchos habían ya atentado con dejar la fe. ¿Ok? Entonces, esta es una advertencia. De hecho, el libro de Hebreos pareciera ser un sermón más que una carta. Pareciera ser un sermón que fue predicado a una audiencia. Entonces, el autor lo que está haciendo, y digo el autor porque no sabemos quién escribió la carta de Hebreos, el autor está exhortando como yo lo hago cuando les predico. ¿Asumo yo que todos son salvos? ¿Verdad que no? Ustedes ya han notado que los animo, ¿verdad? A que es exactamente lo que él está haciendo. El autor de Hebreos está exhortando a su audiencia. ¿Ok? Y vea cómo describe. Vamos a hacer algunas observaciones. Vamos a ver cómo describe el autor
a los que se está, a los que les está escribiendo. Dice, fueron iluminados, versículo 6. Fueron iluminados. Griego, en griego es fostizo y tiene el sentido de causar que la luz brille sobre un objeto. Ese es el sentido. Esta es la misma palabra, hermanos, que fue usada por Juan en el Evangelio de Juan, en su Evangelio, al referirse que Cristo alumbró al mundo. Eso es en Juan 1, de 9 al 10. Es la misma palabra. Nosotros no diríamos, hermanos, que es que lo que dice Juan, por ejemplo, que Cristo vino al mundo. Vamos ahí, vamos a Juan. Vamos al libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Esta es la misma palabra, la luz, iluminados, la misma palabra que está utilizando el autor de Hebreos. Nosotros no diríamos que Cristo solo por venir al mundo salvó a todos, ¿verdad que no? Porque de hecho el pasaje nos dice que esta es la luz que vino al mundo, ilumina a los hombres, pero los hombres ¿qué hicieron? Lo rechazaron. O sea que esta es la iluminación, pero no significa necesariamente salvación. ¿Ok? Y este es el punto del autor de Hebreos. Fueron iluminados. Fueron iluminados. Este es el caso a quienes se dirige el autor de Hebreos. También se refiere a ellos como que probaron el don celestial. Probaron el don celestial. La palabra probaron, llevóme, puede traducirse como probar o degustar. Esta es la misma palabra que se utiliza en Mateo 27:34 para apuntar que Jesús no ingirió el vino que le dieron a probar en la cruz. ¿Se acuerdan que le dieron vino a Cristo mezclado con vinagre? ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo probó, pero no lo ingirió. Lo escupió. Esto, vea cómo los describe el autor. Ellos fueron iluminados, este grupo de personas a quien él les está hablando, fueron iluminados, no necesariamente salvos, sino iluminados por medio de la palabra, por medio de la predicación. Acuérdense, este es un sermón, están en medio de ellos, están en medio de ellos. Ellos probaron el don celestial, no significa que lo ingirieron, no significa que lo asimilaron, sino lo probaron. ¿Ustedes alguna vez han ido a un supermercado donde están dando degustación o degustación, dirían algunos? Si no, ¿verdad? Estás probándolo, pero no necesariamente lo compras. ¿Verdad? Ese es el mismo concepto. Es la misma idea. Es la misma idea. El sentido es que ellos estaban probando algo sin comprometerse realmente. Esa es una evidencia de un no creyente. Esa es una evidencia de un no creyente. ¿Ok? También dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En griego, metojos, tiene la idea de asociarse con algo o con alguien. Pero esto tampoco no es un lenguaje de salvación. No es un lenguaje de salvación. Y tenemos este ejemplo muy claro en Judas Iscariote. Judas estuvo asociado con Cristo. ¿Dirían ustedes eso? Sí. Por 3 años. Muy asociado. Comió con él. Seguramente durmieron en la misma habitación. ¿Verdad? ¿Perdón? Hizo milagros. O sea, estaba asociado. Si alguien representa estas cosas que acabamos de leer, es Judas. ¿Él fue iluminado? Definitivamente. Él recibió instrucción a los pies del maestro de maestros. Él seguramente disgustó la palabra, pero nunca realmente la bajó a su corazón, solo se quedó aquí. Y estuvo asociado con el Señor, definitivamente. Pero eso
no lo hizo salvo, ¿verdad que no? Judas no es salvo, no fue salvo. Todas estas descripciones que hace el autor de Hebreos no son las de un verdadero creyente. Así que el autor de Hebreos tiene en mente a los no regenerados que están en medio de la congregación, que atienden regularmente a la iglesia, que están pensando apostatar de la fe. Eso es lo que significa en el versículo 6. Cayeron, esa palabra cayeron se puede traducir como abandonar. Eso es apostatar. Apostatar significa abandonar la profesión de fe que una vez se hizo. ¿Okay? Y eso es lo que están haciendo ellos. Es para este grupo, hermanos, es para este grupo de personas dentro de la congregación que es imposible ser renovados otra vez para el arrepentimiento. Y es imposible, pues estos abandonan el único sacrificio que puede salvarlos, la cruz de Cristo. Por eso es que es imposible. Por eso es que es imposible. De los que habla aquí el autor de Hebreos no son creyentes. Y la confirmación está aquí. Véalo conmigo en el versículo 9, Hebreos 6, 9. Eso es a lo que me refiero con contexto. ¿Okay? Si yo hubiese seguido leyendo, creo que cuando me asustaba a leer estos pasajes, creo que esto me hubiera ayudado mucho. Véalo. Dice, pero en cuanto a vosotros, ¿sí ve la diferencia? El autor está haciendo una distinción, hermanos. Es clara la distinción que el autor está haciendo. El autor de Hebreos tiene a un grupo en su mente cuando está describiéndolos. Y aquí, seguidamente, en el contexto inmediato, vea su argumento, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores, que pertenecen a la salvación. El autor se está refiriendo aquí a otro grupo, no es el mismo grupo. Te voy a traducir, traduje la versión en inglés al español. Mira cómo diría, o cómo dice en inglés, pero traducido al español, de la ESV. Dice, aunque hablemos de esta manera, sin embargo, en el caso de ustedes, amados, estamos seguros de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Si ve cómo está hablando de otro grupo. Este grupo son los salvos. En la mente del autor hay dos grupos de personas, unos que son verdaderamente salvos y otros que no lo son. La Legacy Standard Bible lo traduce de esta manera al español. Pero estamos convencidos de vosotros, amados, de cosas que son mejores y pertenecen a la salvación, aunque hablemos de esta manera. Si fíjense, aunque hablemos de esta manera, ¿cuál manera? De lo que acaba de decir. Esa manera tan dura que, aunque hablemos de esta manera, pero de ustedes estamos seguros. En cuanto se trata de ustedes, los verdaderos creyentes, estamos seguros de eso, de la salvación. Observaciones suyas, comentarios. Uh-huh. Uh-huh. Hebreos 6, 4, 6 se parece mucho a lo que habla de los cristianos, que escucharon la palabra y exactamente. Como un paralelo, ¿no? Es cierto, tienes razón. Tienes razón. La última es de que, por ejemplo, dice que los que cayeron es imposible renovarlos. Hay muchas personas que conocemos que tal vez no están con ustedes, pero ¿será que es imposible que ellos están renovados? Si siguen apostatando, el punto en ese pasaje es que si siguen apostatando es imposible renovarlos. Ese es el punto. Pero si vienen arrepentidos, sabemos que nuestro Dios es lleno de gracia. Y Él dijo que
a ninguno que venga a él contrito y humillado lo va a rechazar. O sea, que si vienen de esa manera genuinamente, lo recibe. El punto es que si siguen apostatando, ese es el punto. En griego está puesto de manera que se entiende de esa manera, que si siguen apostatando, es imposible renovarlos. Ese es el punto. Si siguen apostatando, pero si realmente vienen en arrepentimiento y fe, sí, sí los acepto. ¿Cuál versículo es ese, hermano? Uh-huh. Uh-huh. A ver, léalo, por favor. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria a ustedes han mostrado viendo a los santos como lo sigue siendo. O sea que eso es todavía más confirmación para ellos. ¿Sí ve? Que no van. O sea, el autor le está diciendo, no estoy hablando de ustedes. O sea, esa advertencia no es para los creyentes, es para los que están pensando apostatar. Es incluso para los que apostataron de la fe. Tiene un objetivo. Como todo predicador, el objetivo de esto es traer convicción a los corazones de los que piensan apostatar o de los que incluso ya apostataron, para que se arrepientan y regresen. Ya. Así es. Uh-huh. Y existe otra realidad, es que si algún creyente verdadero se aparta, el Señor va por él y lo trae en su tiempo. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos discernir hasta dónde, quién realmente es y quién realmente no es, ¿verdad que no? No tenemos esa capacidad. No existe esa capacidad en nosotros. Pero cuando alguien está apartado, es cuando tenemos que utilizar estos versículos para traerlos a convicción. Traerlos a convicción para que regresen. Para que regresen. Ese es el objetivo de estos pasajes. No es decirte que que tu salvación es incierta. No, es advertencia. Es una advertencia para los que han apostatado o quieren apostatar. ¿Ya? Y en su momento el Señor puede ser que los traiga cuando nosotros les expliquemos esto. ¿Ya? Uh-huh. Comentarios, preguntas, dudas, tomates. No me tiren tomates. Hermano. Apostatar es negar la fe que antes se había profesado. Uh-huh. Yeah. Es apartarse. Eso es lo que es. Como Dimas, ¿verdad? Que abandonó a Pablo por el amor que tuvo para mí. Es todo lo que tenga que ver con... A Pablo le dijeron que era apóstata. Ajá. ¿Por qué? Porque los judíos lo tacharon de apóstata porque ya se había apartado de la ley. ¿Sí ves? Se apartó de lo que antes había profesado. Pero ahora el Señor lo regeneró, lo salvó, cristiano. Entonces, apostasía solo significa dejar, abandonar, negar. Eso es lo que significa. Entonces, si tú dices que eres creyente, pero de aquí en 3 años, no, eso no es para mí, eres un apóstata. Te apartaste de la fe que una vez profesaste. Ya. Hermanos, quiero leer mi conclusión porque trabajé mucho para esta conclusión. Este y otros pasajes están lejos de enseñarnos que la salvación es insegura o que se puede perder o incluso que la tienes que ganar. Hay unos pasajes, como por ejemplo, que por tiempo no lo pude explicar, pero está muy bueno. Léelo, Filipenses 2, 12 al 13.
donde dice que tienes que trabajar. Bueno, te lo voy a leer para que lo escuches, pero dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Pareciera incluso decirnos que tenemos que trabajar por nuestra salvación, pero una vez más, lee el contexto y te das cuenta que Pablo no tiene eso en mente, en lo absoluto. Entonces, estos pasajes parecen que nos enseñen eso, pero no. Creo que, creo que al contrario, hermanos, al contrario, estos pasajes tienen dos objetivos. Uno, nos advierten y advierten a aquellos que están pensando apostatar. Y dos, nos ayudan en nuestra santificación. En nuestra santificación. Ese es el objetivo. Que nosotros hagamos, hermanos, cada vez más seguro nuestro llamamiento, el llamamiento que el Señor nos ha hecho, nuestra elección y llamamiento. Eso lo dice Pedro. En 1 Pedro 1:10 dice, asegúrense de que realmente sean llamados. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Entonces creo que estos pasajes muy lejos de enseñarnos a que el creyente puede perder su salvación, creo que nos animan a nuestra santificación y al hacerlo confirmamos nuestro llamado y nuestra elección. Aquellos que han constatado, lograron encontrar esa esperanza de que pueden ser salvos de ellos también totalmente. Uh-huh. El apóstata, por definición, negó la fe. Entonces, para que pueda ser restituido, tiene que arrepentirse de eso. Yeah. Yeah. El llamado de advertencia es para el que profesa ser creyente y no se santifica. Para ellos está mostrando que no obedece al Señor, no considera su santificación progresiva como algo solemne o reverente. Todos deberíamos de hacerlo así, mostrando así la posibilidad de una falsa conversión. Por esto quiero exhortarles a la obediencia a Dios por medio de su palabra y así confirmen su llamado y elección. Estamos mandados por Dios a trabajar en nuestra santificación. Esta es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. En esto Dios encuentra placer, hermanos. Para que demos testimonio en medio de un mundo lleno de pecado. Que su gracia no solo salva, sino que también transforma. Amén. Y todo esto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh, riquezas y profundidades de las maravillas de tu palabra, Señor. Confesamos esta mañana nuestras limitaciones para entender tu palabra, Señor. Pedimos, te imploramos que nos ilumines con entendimiento, que nos des sabiduría en nuestro dedicado estudio de tu palabra. Ayúdanos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tus maravillas mientras estudiamos tu palabra, para conocerte y adorarte como tú lo mereces. Gracias, Señor, por esta seguridad tan hermosa que nos das en tu palabra acerca de nuestra salvación. Que podemos caminar seguros sin el menor temor en nuestros corazones, porque la posibilidad ni siquiera existe de que podamos perdernos. Para aquellos que están de manera reverente y solemne buscando su santificación, no para ser salvos, sino porque ya han sido regenerados en sus corazones, como un resultado, Señor, como una evidencia de esa obra regeneradora que tú has hecho. Pero al mismo tiempo, Señor, para aquellos en medio de nosotros que profesan ser creyentes, pero no poseen esa fe salvífica, te pedimos que tengas misericordia para con ellos, que les otorgues verdadero arrepentimiento, que les otorgues verdadera fe, que remuevas su corazón de piedra
que pongas un corazón de carne. Y a ellos, Señor, les exhortamos que se arrepientan de su pecado, se arrepientan, Señor, de su frialdad hacia ti. Se arrepientan, Señor, de ni siquiera leer tu palabra durante la semana. Te pedimos, Señor, que hagas todo esto para la gloria tuya. En el nombre de Jesús.